Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Tú nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada, de ayer, de anteayer también. Estas y más informaciones, recuerde que están disponibles en www.puranoticia.cl. Además nos puede ver a través de Zapping en el canal 177. Y en la radio, Valparaíso, Viña del Mar, Papudo, Cabildo, La Ligua, toda la región de Valparaíso, nos escucha en el 102.5 en frecuencia modulada. ¿Qué tal si comenzamos de inmediato revisando los titulares para hoy? Paseo Wainwright sigue cerrado tras graves daños causados por las lluvias en Valparaíso. Retoman operativos para desalojar la megatoma, en el caso de San Antonio, en el polígono 1A y 2E. Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrado por nieve y congestionadas otras carreteras. Ministra Chomali rechaza proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. El Banco Central informó que la actividad económica creció un 2,4% en el mes de junio y puso fin a 5 meses de IMASEC negativo. Por su parte, el viceministro más valoró el crecimiento y asegura que la economía comienza a salir del estancamiento. Encuesta Criteria, desaprobación del presidente Kast sube a un 55%, en tanto la aprobación presidencial bajó a un 34% en el último sondeo. Fuerte round entre Ceremi y el DOM de Viña del Mar, Departamento de Obras Municipales, por Casas del Olivar. Presiones del MIMBU por permisos de construcción sería ilegal. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en reconstrucción del olivar. Cierre de Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes horarios. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones porque el tradicional paseo Wainwright presenta socavones y pérdida de pasarelas de madera. Esto debido a las intensas lluvias y marejadas que se han registrado durante las últimas semanas, por lo que su acceso peatonal fue clausurado indefinidamente. Revisemos el detalle en el siguiente informe. Tras los graves daños provocados por las intensas lluvias y marejadas asociadas al reciente sistema frontal que afectó a la región, el paseo Wainwright de Valparaíso permanece con acceso restringido. Hace una semana se determinó el cierre indefinido del tradicional paseo costero de la ciudad puerto, luego de constatar el deterioro que sufrió en distintos tramos. Entre los principales daños se encuentra la desaparición de varias tablas de madera de la pasarela peatonal y la formación de socavones, incluso en sectores construidos con hormigón, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar. Debido a estas condiciones, las autoridades mantienen clausurado el acceso mientras se realizan las evaluaciones técnicas que permitan definir las obras necesarias para recuperar la seguridad y habilitar nuevamente el paseo. Vamos a otro tema. Hoy lunes 3 de agosto va a continuar el operativo de desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela, esto en la comuna de San Antonio. Tras las lluvias, las autoridades coordinaron el despliegue policial y la asistencia a las familias afectadas. Revisemos los detalles. Tras la suspensión provocada por el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, este lunes 3 de agosto se reanudará el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, en cumplimiento de la resolución judicial que ordenó la restitución de los terrenos del Cerro Centinela. Las labores comenzarán en el polígono 1A, 2E y continuarán de forma gradual hacia los sectores colindantes.
El operativo contará con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones y diversos organismos públicos. Además del resguardo policial, se desplegarán equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco, el Ministerio de Desarrollo Social, el Servio y el Servicio Nacional del Adulto Mayor para brindar orientación y apoyo a las familias afectadas. La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, señaló que el procedimiento se desarrollará conforme a la planificación establecida y con una coordinación entre las policías y las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la medida. Desde la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, su vocero, Mario Reyes, afirmó que las lluvias complicaron la situación de los vecinos, ya que muchas familias fueron sorprendidas mientras desmontaban sus viviendas o realizaban trabajos de construcción. Además, indicó que las 40 cooperativas fueron informadas sobre la continuidad del operativo y las medidas adoptadas por las autoridades. Estamos revisando las informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos lee en la web www.puranoticias.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a otra información que es tremendamente importante para la economía regional, porque el Paso de los Libertadores ya cumple 18 días cerrados por nieve y congestión en otras carreteras. Ahora, la Confederación de Dueños de Camiones advirtió esta compleja situación en los pasos fronterizos con Argentina. El cierre prolongado derivó en una grave congestión de camiones. Vamos a revisar esta información en más detalles. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió sobre una compleja situación en los pasos fronterizos entre Chile y Argentina debido a los temporales y las intensas nevazones que mantienen interrumpido el tránsito en distintos sectores de la cordillera. El complejo fronterizo Los Libertadores cumple 18 días cerrado por la gran acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas y derrumbes. Aunque equipos de vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la ruta, aún no existe una fecha definida para su reapertura. El cierre ha provocado una fuerte congestión en el paso Pino Achado, donde el flujo de camiones prácticamente se duplicó y cerca de 200 vehículos permanecen esperando para cruzar la frontera. En tanto, el tránsito de camiones en el paso Cardenal Zamoré continúa suspendido por disposición de las autoridades argentinas. Frente a este escenario, la CNDC señaló que el paso Jama en la región de Antofagasta aparece como una alternativa, aunque implica mayores costos y tiempos de traslado. Por ello, recomendó a las empresas evaluar cuidadosamente la realización de viajes internacionales mientras persistan las condiciones climáticas adversas. Estamos revisando las informaciones a través de puranoticias.cl. La ministra de Salud, May Chomalí, descartó que escuchar los latidos en los casos de las 3 causales lleve a una mujer a cambiar su decisión por abortar, cuestionando el sentido de la iniciativa legislativa por carecer de respaldo clínico. Vamos a revisar el detalle de esta información a continuación. La ministra de Salud, May Chomalí, rechazó el proyecto de ley que busca incorporar la escucha de latidos fetales antes de un aborto, al sostener que la medida carece de respaldo científico. La iniciativa pretende incluir esta práctica en los procedimientos realizados bajo las 3 causales permitidas en Chile, con el argumento de que podría influir en la decisión de las mujeres. En entrevista con Tele 13 Radio, la ministra Chomalí cuestionó ese objetivo y aseguró que los estudios revisados por el Ministerio de Salud no demuestran que escuchar los latidos disminuya la intención de interrumpir un embarazo. La secretaria de Estado también abordó las advertencias sobre una eventual revictimización. Si bien señaló que los efectos psicológicos todavía no han sido analizados en profundidad, insistió en que las políticas sanitarias deben sustentarse en antecedentes clínicos. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Nos vamos a La Moneda porque a esta hora habla el viceministro, donde está planteando diferentes temas. Vamos a escuchar a Claudio Alvarado. Y de garantías en los procedimientos. Ministro, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el INDH. ¿Comparte que la institución tiene tintes de izquierda, como señaló ayer el ministro de Justicia, Fernando Rabat? Y también preguntarle por qué hay voces del INDH y parlamentarios de izquierda que han alertado, además de un intento por disminuir las facultades de la institución, como es el querellarse. A ver, lo que ha dicho el ministro de Justicia es de que en esa institución se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo. Porque,
A juicio del ministro de Justicia, las facultades de querellarse están establecidas en órganos independientes, como es el Ministerio Público. Es un debate que se traslada al Congreso y ahí se definirá, ¿no es cierto?, una norma que cuente con el consenso parlamentario. Estamos escuchando al viceministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, en este punto de prensa. Lo que comparto de las palabras del ministro de Justicia es que el INDH tiene que ser una institución que dé garantías a todos los sectores políticos. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Según datos de la Policía de Investigaciones, hay 6.000 expulsiones pendientes de ciudadanos venezolanos. ¿Por qué le digo lo siguiente? Para consultarle si están analizando o no las expulsiones a venezolanos o a propósito de lo que fue el anuncio de la reactivación de relaciones consulares con ese país, y eso también considerando que, por ejemplo, nuestro país vecino, Perú, ya ha expulsado a 3 ciudadanos de ese país. A ver, aquí lo primero que hay que destacar y valorar es el reinicio de relaciones consulares con Venezuela. Eso va a ayudar mucho a ambos países para que la migración se transforme en un proceso ordenado y seguro. Y respecto a los procedimientos de expulsión pendientes, serán materias que se irán trabajando paso a paso en esta nueva relación con el gobierno venezolano. ¿Perdón? Bueno, hoy día si hay decretos de expulsión que no se han podido materializar precisamente por la falta de información a obtener o a validar por la falta de la relación consular, obviamente que esos procesos se van normalizando y se irá cumpliendo con la normativa y la legislación vigente para materializar esas expulsiones como corresponda, tal cual se hace con el resto de los países. Okay, Ministro, buenas tardes. Tengo una pregunta más respecto de el proyecto que estaría preparando el gobierno para poder efectuar la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, en específico para afección pública y que permita el despliegue de Fuerzas Armadas en barrios específicos apoyando a policías. ¿Cómo se condice esto con lo que ha planteado hasta ahora el presidente respecto de que no era partidario de exponer a militares jóvenes, por ejemplo, en el control del orden público cuando no están los resguardos para cada una de esas personas cuando algo termina mal, decía en el pasado? Bueno, hoy día lo que existe es un plan de intervención intensivo en 50 barrios que lo está administrando y trabajando el Ministerio de Seguridad. Y ese plan contempla copamiento policial, aumentar patrullajes de carácter preventivo y operativos focalizados. La materia que usted me señala es una materia que se puede conversar, se puede discutir, pero no hay ninguna definición sobre el particular al momento. Muchas gracias. Por acá la última pregunta. Quería consultarle porque esta jornada el presidente del Partido Republicano adelantó que el gobierno está trabajando en una reforma constitucional en materia de seguridad que dijo será más relevante y profunda incluso que la mega reforma de reconstrucción. Conocer si nos puede contar un poco sobre esto, los lineamientos de esta propuesta y cuándo sería ingresada a su discusión. No, solamente mencionar de que a través del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, se está trabajando una serie de iniciativas en materia de seguridad que permitan fortalecer el combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la migración irregular. Será en el transcurso de los próximos días en donde entregaremos la información y todos los antecedentes respecto a este plan, que va a ser un objetivo importante y prioritario para poder avanzar fundamentalmente en materia legislativa durante el segundo semestre de este año. Muchas gracias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Escuchábamos el punto de prensa del viceministro Claudio Alvarado, que estaba refiriéndose a diferentes temas en un punto de prensa que se desarrolló en el Palacio de la Moneda. Vamos a otras informaciones. El índice mensual de actividad económica IMASEC superó las expectativas del Banco Central, impulsado por el crecimiento de la minería, servicios y comercio durante el sexto mes del año. Vamos a revisar más detalles a continuación.
El Banco Central informó que el IMASEC de junio de 2026 registró un crecimiento de 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, superando ampliamente la proyección de 1,2% y poniendo fin a 5 meses consecutivos de contracción de la actividad económica. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 0,6% respecto de mayo. El IMASEC de junio creció 2,4%, en línea más o menos con lo que había señalado yo hace unos 15 o 21 días atrás, de que el mes de junio ya era un mes que marcaba un cambio de tendencia. Esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia. El organismo explicó que el resultado estuvo impulsado principalmente por el desempleo de la minería, los servicios y el comercio. En tanto, el IMASEC no minero creció 1,4% en 12 meses y avanzó 0,1% respecto del mes anterior en cifras ajustadas por estacionalidad. La producción de bienes aumentó 3,9% anual, impulsada por la minería del cobre, mientras que el comercio creció 5,4%, con alzas en las ventas mayoristas, minoristas, automotrices y a través de plataformas de comercio electrónico. Por su parte, el sector servicios registró un crecimiento anual de 1,7%, explicado principalmente por el buen desempeño de las áreas de salud y educación, además de los servicios empresariales, consolidando un resultado positivo para la actividad económica durante junio. Vamos a continuar en el mismo tema porque el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el desempeño del sector minero en junio para romper una racha de 5 meses a la baja, fijando como meta del Ejecutivo la aceleración de 300.000 nuevos empleos. Revisemos. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el crecimiento del 2,4% registrado por el IMASEC de junio, señalando que la cifra representa una señal de recuperación económica luego de 5 meses consecutivos de resultados negativos para la actividad del país. El secretario de Estado destacó especialmente el desempeño de la minería y afirmó que el repunte económico responde a las medidas impulsadas por el gobierno para entregar mayor certeza y dinamizar distintos sectores productivos. Mas aseguró que el Ejecutivo recibió una economía estancada, pero sostuvo que las acciones implementadas comienzan a mostrar resultados, destacando el apoyo a las pymes, la minería, el turismo y las actividades pesqueras y acuícolas. Buenas noticias en el inicio de la semana. Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea destaca el positivo desempeño que registró la minería. Si vivimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas, estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, el turismo, el mundo pesquero y acuícola son clave. Finalmente, el ministro afirmó que el gobierno continuará trabajando para consolidar la reactivación económica y fomentar la generación de empleo con el objetivo de avanzar hacia la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destrabar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos. Esta es la primera edición del mes de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos escuchas en la radio a través del 102.5. Nos ves en la televisión y nos escuchas y también nos lees en la web. Vamos a otras informaciones porque la más reciente encuesta Agenda Criteria mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast y una disminución en su nivel del respaldo ciudadano. Hay más antecedentes. De acuerdo con los resultados de la más reciente Agenda Criteria, el estudio muestra la desaprobación del mandatario que alcanza el 55%, mientras que su aprobación se ubicó en 34%, registrando variaciones respecto de la medición anterior. El sondeo también evaluó al gabinete ministerial, donde Catalina Parot apareció como la secretaria de Estado mejor evaluada entre quienes afirmaron conocer su gestión. Entre las autoridades con mejor valoración también destacaron Maicho Malí, Iván Poduje y Luis de Granch, mientras que varios ministros registraron descensos en sus niveles de aprobación. La encuesta además consultó por distintos atributos de los integrantes del gabinete, incluyendo percepción del liderazgo, preparación para el cargo y cercanía con los problemas de la ciudadanía. En materia de políticas públicas, el estudio reveló un aumento en la percepción negativa respecto del proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social, alcanzando su nivel más alto de evaluación desfavorable
desde que comenzó a ser medido. Y seguimos con las encuestas porque la última encuesta Plaza Pública CADEM mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast en un contexto marcado por el debate sobre las relaciones comerciales de Chile y el incremento de aranceles aplicados por Estados Unidos. Hay más detalles en la siguiente información. El sondeo de Plaza Pública CADEM reveló que una amplia mayoría de los encuestados se manifestó contraria al aumento de tarifas impuesto por Estados Unidos a productos chilenos, considerando que la medida podría afectar negativamente a la economía nacional. Asimismo, una parte importante de los consultados estimó que el país debe mantener una economía abierta al comercio internacional y fortalecer sus vínculos con distintos mercados. Respecto de las relaciones exteriores, la mayoría señaló que Chile debería mantener una posición equilibrada entre Estados Unidos y China, evitando privilegiar exclusivamente a una de las dos potencias. La encuesta también evaluó la gestión del gobierno frente a este escenario comercial, registrando una mayor desaprobación que aprobación respecto de la forma en que se ha enfrentado la relación con Estados Unidos. En la medición presidencial, José Antonio Kast obtuvo un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación, alcanzando uno de los niveles más altos de evaluación negativa registrados durante las últimas semanas. Y de las encuestas nos vamos a otra información del plano regional, más bien de Valparaíso, porque el cierre de la avenida Altamirano está generando demoras de hasta 20 minutos en los traslados por Valparaíso, afectando principalmente a estudiantes, trabajadores y usuarios del transporte público. Ante esta situación, algunas casas de estudios están evaluando retrasar sus horarios de ingresos para quienes viajan desde las comunas del interior de la región. Tenemos más información a esta hora con Daniel Zunino, quien nos tiene más detalles. Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Así es, un gran problema ha generado el cierre de la avenida Altamirano acá en Valparaíso, porque claro, tú comentabas, retrasos desde hasta 20 minutos para poder llegar a casa de estudio y también lugares de trabajo acá en Playa Ancha. Y claro, tenemos este problema que ha afectado principalmente a estudiantes, trabajadores y usuarios del transporte público que deben enfrentar estos desvíos y mayores tiempos de traslado para llegar a sus destinos. Las modificaciones en los recorridos han provocado un aumento en los tiempos habituales de viaje. Estudiantes han reportado demoras de entre 15 y 20 minutos, principalmente durante los horarios de mayor flujo vehicular. Hablamos de la mañana. La situación preocupa particularmente a quienes se trasladan desde comunas del interior de la región de Valparaíso y deben hacer combinaciones de distintos medios de transporte para llegar a sus establecimientos educacionales o lugares de trabajo. Ante este escenario, algunas casas de estudio han comenzado a evaluar ya la posibilidad de postergar los horarios de ingreso con el objetivo de evitar que los estudiantes sean perjudicados por los retrasos derivados de los desvíos y las nuevas rutas implementadas debido al cierre de avenida Altamirano. Escuchemos ahora a parte del equipo de orientación de la Universidad de Playa Ancha. Tenemos a Diego Méndez, orientador de Dirección de Acompañamiento Estudiantil. Escuchemos. De momento no se ha evidenciado, pero es algo que estamos esperando y viendo cómo mitigar, ¿cierto? Hay estudiantes que viajan del interior, de zonas costeras, donde los tiempos de traslado superan las 2 horas y nosotros como funcionarios de este espacio hemos ya notado que desde Puerto hasta acá al menos el trayecto ha aumentado bastante, 20 minutos más, entonces eso claramente se va a reflejar sobre todo en los primeros bloques de ingreso a las clases. Sí, acá el tema es los horarios punta, Ricardo. Estamos hablando de las 8 de la mañana, clases que parten a las 8:30. Se está hablando también que se postergue un poco de horario para no perjudicar el inicio de clases de aquellos alumnos que tienen jornadas a primera hora. Hablamos también con personas estudiantes y gente que trabaja en el sector. Y claro, lo que se ha afectado es la conectividad. La medida de los cierres permite entregar mayor flexibilidad, mejor dicho, la medida de retrasar, mejor dicho, el horario de entrada, entregaría mayor flexibilidad a los alumnos que deben recorrer largas distancias y que producto de la contingencia estarían llegando más tarde de lo habitual. Pero las consecuencias también alcanzan, como te decía, a trabajadores y residentes del sector, quienes han debido modificar sus trayectos y enfrentar una mayor congestión en las vías alternativas utilizadas. Hablamos de Carampanga y el Camino Cintura, para mantener la conectividad hacia Playa Ancha, el Membrillo también, el barrio universitario que estábamos recién comentando y distintos servicios ubicados en el sector. Escuchemos también a parte de estudiantes y trabajadores del sector. La mayor dificultad es que el trayecto ahora se demora, no sé, unos 10 a 15 minutos más, porque todo el tráfico se concentra por una baja que queda como, bueno,
por donde se están desviando todas las micros, y para llegar al centro y todo eso igual me demoro más. Bueno, la complicación la verdad es que son los accesos, es poder llegar, es la movilidad, creo yo. En mi caso me traslado metro, micro, así que lo que entendí hoy día dentro de esos traslados y procesos es que nos están dejando bien arriba. Bajar no es tema, el tema va a ser subir en las tardes, en las lluvias, cuando ya todo empiece con más complicaciones y más movimiento, más gente. Haciendo un repaso, claro, estas obras tienen para 6 meses más, Ricardo, una inversión de 3.000 millones de pesos. Las autoridades ya trabajan en un plan de mitigación que busca mantener el funcionamiento del transporte público y ya reducir el impacto de los desvíos sobre las comunidades. Por ahora, solamente por ahora, usuarios y trabajadores deberán continuar adaptándose a los cambios mientras se definan nuevas medidas para enfrentar las dificultades de movilidad que mantiene el cierre de esta importante vía porteña. Bien, Daniel, completo informe de este tema que va a ser bastante cotidiano, como es el cierre de la avenida Altamirano. Agradecerle por este contacto y quedamos atentos a cualquier información que nos pueda entregar dentro de la jornada. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias, Daniel Zurino, que es el móvil de puranoticia.cl, entregándonos esta importante información que complica un poco a la gente de Valparaíso, del puerto y quienes van a estudiar a ese sector, pero que va a tener una duración de 6 meses de trabajo. Hacemos el primer alto de la jornada y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl en esta jornada. Vamos a revisar los titulares de hoy. Paseo Wheelwright sigue cerrado tras graves daños causados por las lluvias en Valparaíso. Retoman operativos para desalojar la megatoma de San Antonio en el polígono 1A y 2E. Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrado por nieve y congestiona otras carreteras. Ministra Chomalí rechaza proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. Actividad económica creció un 2,4% en el mes de junio y puso fin a 5 meses de IMASEC negativos. Por su parte, el viceministro Mas valoró el crecimiento y asegura que la economía comienza a salir del estancamiento. Encuesta Criteria, desaprobación del presidente Kast sube a un 55%, en tanto la aprobación presidencial bajó un 34% en el último sondeo. Fuerte round entre el Ceremi y el Departamento de Obras Municipales de Viña del Mar por casas de El Olivar. Presiones del MIMBU por permisos de construcción serían ilegales. En esta misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Podujo de no estar respetando la ley en la reconstrucción de El Olivar. Cierre en Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes horarios. Vamos a continuar con el detalle de las informaciones porque el informe emitido en una causa por un proyecto inmobiliario emplazado en la avenida Borgoño, en el sector de El Olivar, concluyó que no corresponde otorgar un nuevo permiso para edificación cuando ya existe otro con obras iniciadas, respaldando la postura del municipio de Viña del Mar. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. Una nueva arista sumó la controversia entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras Municipales DOM de Viña del Mar por la reconstrucción de viviendas en El Olivar. El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que la interpretación realizada por la autoridad regional sobre la circular DDU 57/1999 sería errónea, respaldando la postura del municipio respecto a que no corresponde otorgar un nuevo permiso de edificación cuando ya existe uno vigente con obras iniciadas. El informe fue emitido en una causa relacionada con un proyecto inmobiliario de Macroceano Sociedad Anónima en Avenida Borgoño, pero su criterio también podría impactar la reconstrucción de El Olivar. Según el fiscal, la normativa permite permisos paralelos solo antes del inicio de las obras. Una vez iniciada la construcción, cualquier modificación debe tramitarse como un cambio al proyecto original y no mediante un segundo permiso. La discrepancia se trasladó a El Olivar luego de que el Ceremi de Vivienda instruyera a la Dirección de Obras de Viña del Mar
Olivar a no rechazar permisos de reconstrucción por el solo hecho de existir un permiso previo o trabajos iniciados. Sin embargo, la DOM rechazó esa interpretación, afirmando que contradice pronunciamientos de la propia División de Desarrollo Urbano del MIMBU y que emitir un segundo permiso generaría una duplicidad administrativa no contemplada en la normativa. Ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá resolver el conflicto jurídico. Aunque el informe del fiscal no es vinculante, podría influir en la decisión sobre el proyecto de Macroocéano y transformarse en un precedente para la reconstrucción de viviendas en el Olivar y otros casos donde exista la misma discusión sobre la aplicación de la normativa urbanística. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGU, como es conocida también, no contempla la existencia de dos permisos vigentes sobre un mismo predio para el mismo proyecto cuando ya existe un permiso en ejecución, como es el caso. El mecanismo que la ley prevé para cambiar de arquitecto, constructor o incluso rediseñar partidas en uno solo es la modificación del proyecto, y esto está regulado en los artículos 1.4, punto 16 y 5.1, punto 17 de la OGUC. Y seguimos en el mismo tema porque, a propósito, lo escuchábamos recién, el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez, acusó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de no respetar el procedimiento legal establecido para reemplazar a las empresas y profesionales encargados en la construcción del olivar en Viña del Mar, en este caso la reconstrucción. Según explicó, la normativa permite modificar un proyecto con permiso de edificación vigente y obras iniciadas, pero no contempla tramitar nuevos permisos en paralelo sobre el mismo terreno. A su juicio, el Serviu debía terminar formalmente los contratos anteriores, registrar el avance de las obras y también establecer las responsabilidades de quienes dejan y asumen el proyecto. Jiménez también respaldó a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, que rechazó los nuevos permisos, asegurando que esta unidad es autónoma en las aplicaciones de las normativas. Sus declaraciones se suman al informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que cuestionó la interpretación de la Seremi de Vivienda. El dirigente además advirtió que la judicialización podría prolongar la paralización de las obras e impedir la entrega de las viviendas prometidas para diciembre. Como alternativa, planteó una negociación entre el Ministerio, las empresas y los profesionales involucrados para evitar mayores retrasos para las 356 familias que están siendo afectadas. A continuación vamos a escuchar la entrevista realizada en Pura Noticia Matinal a Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, quien, como señalábamos, nos conversó sobre la problemática que existe con la reconstrucción en el sector del olivar en Viña del Mar. Así que revisemos esta entrevista. Yo tengo la impresión, y esto es una impresión, que él tenía una opinión negativa de este proyecto desde antes de asumir como ministro. De hecho, en lo que fundamenta la querella, en el documento que fundamenta la querella, por lo menos los querellantes entregan evidencia de que ya desde diciembre del año pasado el ministro ya había realizado algunas acciones negativas al respecto, manifestando su molestia o no gusto, digamos, con esta obra, y que luego cuando asume como ministro ya empieza a hacer acciones desde su poder, digamos, desde su autoridad. Pero si yo lo veo como desde el punto de vista profesional, efectivamente cualquier obra tiene la posibilidad, es posible que tenga problemas técnicos. Exacto. Yo en este caso no conozco, no he estado en terreno, no he visitado las obras, no podría decir si están bien o están mal hechas, pero me cuesta pensar de que estén totalmente mal hechas, es decir, es probable. Y para eso son las indicaciones que se hacen, las observaciones que hacen los inspectores técnicos de obra y los informes, para precisamente poder subsanar aquellos problemas que tuvieran las edificaciones. Y en este sentido, lo que corresponde es que, hechas las observaciones que se hagan, se les den los plazos necesarios y a cuenta y a cargo de la empresa que está constructora se hagan todas las mejoras que se tienen que hacer. Es decir,
desestimar a una empresa porque tiene observaciones me parece algo que no cumple además el objetivo que se persigue, que es que las familias puedan a la brevedad tener su vivienda. Ahora, como el proceso está judicializado, esto se puede alargar muchísimo más. Es decir, si se quería hacer algo más rápido, ya no va a ser más rápido, porque sabemos que los juicios son cosas largas, aquí hay querellas que están presentadas, y eso va necesariamente a mantener las obras paralizadas. O sea, claro, porque en el fondo, mientras no haya un permiso de la DOM, un nuevo permiso, ¿cierto? Si bien estos terrenos pertenecen a los vecinos porque ahí estaban sus casas, nadie puede hacer absolutamente nada en ese terreno hasta que exista un nuevo permiso. Ahora, Rodolfo, y yo entiendo y te agradezco, estamos con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, y te agradezco mucho esta entrevista. ¿Por qué? Y este contacto. Porque nuestra labor como medio de comunicación es poner todos los antecedentes sobre la mesa. Y aquí tenemos dos visiones, ¿cierto? La visión de la empresa constructora y de Social Arquitectura, ¿cierto? Y la visión directamente por parte del Serviu Minbu, ¿cierto? Y el ministro. El único argumento, no hemos tenido la posibilidad, porque ni el ministro ni el Seremi Minbu nos quieren dar una entrevista, de poder conocer su versión, ¿cierto? ¿Qué sabemos hasta el minuto? Sabemos que ellos han roto estos contratos. La razón, ellos dicen que las casas están malas, que tienen problemas estructurales. Hemos visto diferentes informes y si bien efectivamente en alguno de ellos indican problemas estructurales, también está lo que tú dices, que había la opción de repararlo. Lo que tú nos estás diciendo y nos estás colocando como antecedente no es si las casas están buenas o están malas, sino que en el fondo, que es lo más preocupante, es que el procedimiento, el actuar administrativo de la primera autoridad del país en el tema vivienda, que es el ministro, que pertenece a tu colegio de arquitectos, ¿cierto?, no ha cumplido la ley. Entonces, hoy día, si tú como presidente del colegio de arquitectos sabes que no ha cumplido la ley, ¿qué nos queda para los demás estamentos, para el mismo presidente de la República, para los mismos vecinos? ¿Cómo se puede dejar actuar tan libremente a una persona como Poduje de esta manera? Bueno, yo creo que aquí hay temas que tiene que resolver precisamente los tribunales. Entiendo que hay una querella presentada y ahí tendrá que dilucidarse finalmente cuáles son las responsabilidades que desde el punto de vista jurídico caben a la autoridad. Es decir, por lo pronto yo veo que hay temas que no corresponden, como presionar a las autoridades o buscar que la Dirección de Obras Municipales vaya, digamos, más allá de sus atribuciones. En rigor, el ministro no es que él está incumpliendo la ley en el sentido de que él no es el que da los permisos, pero sí está ejerciendo presiones para que se cumplan eso, para que se hagan eso. En el fondo, Rodolfo, él no cumple la ley y no cumple el procedimiento porque no termina de buena manera el proceso con Social Arquitectura y con la constructora, porque él debió haber terminado de buena manera ese proceso, ¿cierto? Efectivamente, es decir, existía la forma en que saliera la empresa que estaba construyendo, siguiendo todos los pasos legales que había que hacer. Es decir, yo creo que aquí se actuó de manera apresurada, con mucho impacto mediático. Se destruyeron casas que no debieran haberse destruido, además, porque ni siquiera eran casas que estaban observadas, generándole daño al fisco también, porque esas casas que se destruyeron no presentaban ningún problema. Entonces, creo que se ha puesto por delante un objetivo más bien mediático, comunicacional, de querer mostrar que se estaban dando respuestas rápidas frente a un problema, cuando no siempre lo más rápido es lo más adecuado. Pienso que una autoridad tiene que tener la suficiente ponderación, mesura, tranquilidad, como para buscar la mejor solución, no para quedar él bien como alguien que toma medidas firmes, drásticas, sino que más bien que las medidas que él tome vayan a resolver el problema, que las familias no sigan esperando. Es decir, ese es el tema de fondo. ¿Cómo hace una autoridad para que negociando se logren en el menor tiempo posible retomar las obras y entregarle las viviendas a las casas? Eso es lo que tiene que hacer una autoridad, no enfrancarse
en disputas como para querer demostrar que es una autoridad con poder o no sé, realmente no entiendo cuáles serán sus motivaciones más íntimas. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Cambiamos de tema porque el senador Andrés Lonton y el diputado Andrés Celis destacaron que la llegada de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios BRIDERPO reforzará de forma permanente el resguardo del terminal marítimo frente al contrabando y robo de contenedores tras la coordinación y coordinaciones entre la PDI, las Fuerzas Armadas y también aduanas. Revisemos el detalle. El puerto de San Antonio contará con una nueva unidad especializada de la Policía de Investigaciones, la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios, BRIDERPO, destinada a reforzar el combate contra el crimen organizado, el contrabando y el robo de contenedores en la zona portuaria. La implementación de esta brigada fue destacada por el senador Andrés Lonton y el diputado Andrés Celis, quienes valoraron el trabajo coordinado entre la PDI, la Delegación Presidencial, la Armada, Aduanas, Carabineros y la empresa portuaria de San Antonio para concretar esta iniciativa. Lonton señaló que el fortalecimiento del control fronterizo es clave para enfrentar el avance del crimen organizado, destacando que San Antonio requería una unidad especializada debido a su importancia como principal puerto del país y a los riesgos asociados al narcotráfico y al comercio ilícito. Estamos muy contentos porque después de muchas gestiones logramos avanzar a la creación de la Brigada de Delitos Portuarios. Esto es que la Policía de Investigaciones va a tener funcionarios especialmente encargados de la seguridad acá en el puerto de San Antonio, el puerto más importante de Chile, y por lo tanto hay que tener las herramientas necesarias para fortalecer nuestras fronteras, no solamente terrestres, sino que marítimas, para luchar de mejor manera contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por su parte, el diputado Celis afirmó que la creación de la BRIDERPO representa una señal concreta en materia de seguridad, ya que permitirá contar con equipos especializados desplegados de manera permanente para proteger una infraestructura estratégica para la economía nacional. Vamos a entrar en un tema político-policial, porque el ex gobernador del Marga Marga, Gianni Rivera, fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y además de atropellar a un peatón, esto acá en la comuna de Concón, para luego abandonar el lugar del accidente. Tenemos más antecedentes en el siguiente informe. El hecho que involucra al ex gobernador de Marga Marga, Gianni Rivera, ocurrió durante la tarde del viernes en la intersección de Avenida Borgoño con calle Pimpinelas, donde la ex autoridad impactó a un hombre adulto que transitaba por el sector. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la víctima resultó con lesiones de carácter leve, mientras que Rivera se retiró del lugar sin prestarle ayuda ni dar aviso a los equipos de emergencia. Minutos más tarde fue interceptado por funcionarios de seguridad municipal de Concón, quienes lo entregaron a Carabineros para la realización de las diligencias correspondientes. La policía informó que una prueba respiratoria determinó que el conductor mantenía alcohol en el organismo por sobre el límite permitido para conducir, configurándose el delito de conducción en estado de ebriedad. Tras la formalización realizada en el juzgado de garantía de Viña del Mar, Gianni Rivera quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, mientras se desarrolla una investigación fijada en un plazo de 60 días. 3 personas fueron detenidas tras un violento asalto, esto ocurrido en el sector de Playa Chica, en la comuna de Papudo. El procedimiento fue posible gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad y a la coordinación entre equipos municipales y también carabineros. Más antecedentes en el siguiente informe. El hecho fue detectado por operadores de la central de cámaras de televigilancia, quienes observaron cómo un grupo de individuos abordaba y agredía a 2 personas en el sector costero de Papudo. Tras la alerta, funcionarios de seguridad pública acudieron al lugar para asistir a las víctimas y coordinar su traslado hasta el CEFAM de Papudo, donde se realizó la constatación de lesiones. Paralelamente, los antecedentes obtenidos a través de las cámaras fueron entregados a Carabineros y compartidos con personal de seguridad pública de Zapallar para iniciar la búsqueda de los responsables de este violento asalto ocurrido en el sector de Playa Chica. El operativo permitió ubicar a los sospechosos en el sector de La Laguna, donde se concretó la detención de 3 personas vinculadas al delito. Durante el procedimiento también se recuperaron las especies sustraídas, incluido el vehículo de una de las víctimas, además del automóvil utilizado por los detenidos. Las diligencias continúan para establecer si existen más involucrados en el delito.
Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ven, nos escuchan, nos lees a través de la radio, la televisión, la web. Vamos a otra información porque la Dirección Meteorológica de Chile confirmó el ingreso de un nuevo sistema frontal durante los próximos días, el que va a afectar a distintas regiones de las zonas centro-sur de nuestro país. Hay más detalles. Según informó el organismo, entre lunes y martes se mantendrán condiciones de inestabilidad con posibilidad de chubascos aislados, aunque sin eventos de gran intensidad previsto para la zona central. El nuevo sistema frontal comenzaría a ingresar durante la mañana del miércoles por la región de la Araucanía, avanzando posteriormente hacia Ñuble y otras regiones del centro del país. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones alcanzarían la región metropolitana durante la tarde y noche de esa jornada. Meteorología indicó que por ahora el fenómeno se encuentra dentro de parámetros normales para la época y no presenta características asociadas a un evento extraordinario. No obstante, los especialistas advirtieron que las condiciones climáticas continúan siendo favorables para la llegada de nuevos sistemas frontales durante el invierno, especialmente en el sur del país, donde también podrían registrarse vientos intensos y marejadas. Desde Senapred realizamos un llamado a las comunidades de sectores cercanos a riberas de ríos, quebradas y zonas cordilleranas a extremar las medidas de prevención, mantenerse informados a través de canales oficiales y en caso de recibir una alerta SAE por un peligro inminente, evacuar de manera inmediata. Vamos a cambiar de tema porque el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, abordó la controversia generada por la eliminación de las contribuciones y pidió enfocar este debate en las propuestas para financiar a los municipios, evitando las descalificaciones personales. Hay más detalles en el siguiente informe. En una entrevista televisiva, el jefe comunal de Maipú, Tomás Bodanovich, sostuvo que la discusión pública debe centrarse en los datos y argumentos, lamentando el tono que han adoptado algunos intercambios entre autoridades. En ese contexto afirmó que existe una excesiva preocupación por la exposición pública y llamó a privilegiar un debate de fondo respecto de las consecuencias de eliminar el impuesto de las contribuciones. Bodanovich explicó que la principal discusión apunta a definir cómo se distribuirán los recursos que dejarían de percibir los municipios tras el fin de las contribuciones. Los presupuestos municipales se obtienen mediante políticas estatales que permiten que ciertas comunas recauden más para otras, y eso hoy día nos tiene en un escenario de una desigualdad que a mi juicio es brutal, donde hay comunas que tienen 6 veces más presupuesto por persona que otras. Por ejemplo, Puente Alto y Las Condes. Y para mí eso es un problema que tenemos en el sistema de financiamiento municipal que debiésemos todos transversalmente combatir. Según indicó, una de las alternativas es destinar esos fondos a las comunas donde se concentran las propiedades de mayor avalúo, mientras que otra opción es incorporarlos al Fondo Común Municipal. El alcalde manifestó su respaldo a esta última fórmula, argumentando que permitiría una distribución más equitativa de los recursos y beneficiaría a comunas con mayores necesidades presupuestarias. El Estado tiene políticas públicas que permiten que ciertos sectores de la ciudad manejen un presupuesto 6 veces mayor por habitante que otra. La experiencia mundial en general es tener un solo gobierno de ciudad, donde no tenemos estas 35 municipalidades distintas en Santiago y donde el presupuesto por habitante es el mismo. En Santiago tenemos 35 islas dentro de la ciudad de Santiago, donde algunas manejan un presupuesto 6 veces mayor que otras. Y eso es una política pública. No es que a Las Condes le lleva más plata que a Puente Alto, es que sencillamente que hay un diseño de políticas que permiten que ciertos municipios recauden más que otros, y a mi juicio eso es un error. El Estado no debiese tratar distinto a sus ciudadanos según el lugar donde nacen. Cambiamos de tema porque Senapred reportó además 6.243 personas aisladas en la zona centro-sur, producto de los sistemas frontales. Autoridades anunciaron despliegue militar en Angol para resguardar viviendas evacuadas. Tenemos más detalles a continuación. El gobierno y el Senapred informaron que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene un saldo de 2 personas fallecidas. Además, el número de damnificados aumentó a 1.142, mientras que 119 personas permanecen en albergues y 6.243 continúan aisladas. Tras una nueva mesa técnica, las autoridades actualizaron el balance de daños, indicando que hay 25 viviendas destruidas, 632 con daño mayor, 4.119 con daño menor y otras 1.123 en proceso de evaluación. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que durante este lunes se esperan precipitaciones débiles, aunque advirtió que aún persisten situaciones de emergencia debido a las inundaciones registradas en distintas zonas del país.
Por su parte, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció el despliegue de efectivos del Ejército y de Carabineros en Angol para resguardar las viviendas de las familias que se resisten a evacuar por el desborde del río Vergara, reiterando el llamado a trasladarse a albergues o casas de familiares con la seguridad de que sus hogares serán protegidos. Estamos ya saliendo del segundo bloque de esta jornada de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Hacemos un nuevo alto y ya volvemos con más. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en un nuevo bloque de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. Estamos en la radio, en la televisión, en la web. Las noticias como a ti te gustan. Revisemos los titulares de esta jornada. Paseo Wheelwright sigue cerrado tras graves daños causados por las lluvias en Valparaíso. Retoman operativos para desalojar la megatoma en San Antonio en polígonos 1A y 2E. Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrado por nieve y congestiona otras carreteras. Ministra Chomalí rechaza proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. Actividad económica creció un 2,4% en junio y puso fin a 5 meses de IMASEC negativos. Por su parte, el viceministro Mas valoró el crecimiento y asegura que la economía comienza a salir del estancamiento. Encuesta criteria desaprobación del presidente José Antonio Kast sube un 55%, en tanto la aprobación presidencial bajó en un 34% en el último sondeo. Fuerte round entre Ceremi y el Departamento de Obras Municipales en Viña del Mar por casas del Olivar. Presiones del MIMBU por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respaldado por la ley. Esto en la reconstrucción del Olivar. Cierre de Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes horarios. Vamos al detalle de las informaciones para profundizar sobre el IMASEC, el que superó las expectativas del Banco Central. Ya estamos en contacto con Felipe Welkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a los radioescuchas y a los televidentes de Pura Noticia. Felipe, el Banco Central informó que el IMASEC del mes de junio creció un 2,4%, esto superando totalmente las expectativas del mercado. ¿Cómo interpreta usted esta cifra y qué señales entrega sobre la economía nacional? Claro, el Banco Central acaba de informar hoy día en la mañana que justamente la economía creció un 2,4%. Los analistas económicos esperaban un poco menos, lo cual es una muy buena noticia para el país. Sin embargo, estamos con varios problemas bien estructurales, principalmente el empleo, que es lo que tiene preocupado a la mayoría de las familias. La economía aún no está generando los suficientes puestos de trabajo para poder absorber esa mayor oferta de trabajadores. Es decir, tenemos un mercado laboral bastante deteriorado, con un mercado laboral difícil, aunque se presentan buenas señales, porque a la gente en las calles, la gente, las familias, lo que más le interesa de este crecimiento económico al final del día es tener oportunidades para poder generar ingresos. Y eso es uno de los temas que el crecimiento económico ayuda al final del día. ¿Saben por qué? Porque, bueno, tenemos una informalidad sobre el 27%. Es decir, yo escuchaba a muchos políticos que hablaban de que el 90% de la gente está con trabajo y un 10% no, lo cual es bastante desafortunado porque tenemos de
90% de que se habla, tenemos alrededor de un 60% que está con todas las de la ley, y un 30% más este otro 10% que está en una situación con un empleo bastante delicado. Entonces, para todos los oyentes de Pura Noticia pueden entender de que esa es la realidad que estamos teniendo. Entonces, hay una desesperanza, pero también una esperanza futuro que las cifras van a ir aumentando en forma positiva en el transcurso de los meses. Felipe, este resultado rompe una racha de 5 meses consecutivos con cifras negras o rojas, digamos, ¿no? ¿Podríamos hablar de un inicio de la recuperación económica o todavía es como muy temprano, muy prematuro? Yo creo que los meses de invierno en general son muy difíciles para la economía chilena. Sabemos de que, y para la región de Valparaíso principalmente, yo creo que estamos llegando a niveles que la economía va a empezar a repuntar. Sabemos de que enero decrecimos un 0,9%, en febrero un 0,3% decrecimos, en marzo un 0,2%, en abril un menos 0,2%, en mayo un menos 0,9%. Entonces llevamos mucho tiempo con malas cifras y afectando el empleo. Entonces esa situación hoy día creo que a partir de septiembre ya vamos a empezar a ver mejores cifras y empezar a que llegue el verano con una mejor perspectivas laborales. Lo que sí hay que recordarle a todos los radioescuchas y a los televidentes de la querida radio, en general estas cifras se van a ir mejorando en la medida que haya inversión, que tanto se ha hablado y que tanto se ha tocado. La inversión de las compañías, de las empresas que empiezan a invertir en una economía, porque están dando la estabilidad política principalmente, eso al final del día genera desarrollo económico. El desarrollo económico permite que se contraten personas y finalmente las personas empiecen a tener un salario y permite que esto empiece a haber un círculo virtuoso para nuestra economía. Es decir, hay que entender acá a todos los radioescuchas que desde el año 2019, desde el año 2019 estamos con bastantes problemas que tienen que ir por el lado de que, claro, hemos tenido 2 convenciones constitucionales, eso generó que los inversionistas se fueran de Chile, que no se invirtiera, luego vino la pandemia, luego toda la situación política que hemos estado, con los cambios que se han generado. Entonces, esto es resultado de políticas económicas que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Entonces, esto no es arte de magia, no es que la economía esté mala y vaya a mejorar. El desequilibrio que ha habido ha sido en forma constante y permanente, y ahora esperemos que para obtener resultados distintos tenemos que hacer las cosas distintas. Y esa es la ley que está hoy día en el Congreso, que tiene como corazón poder mejorar la inversión de las empresas y darle estabilidad a las personas que se atrevan a invertir. Estamos conversando con Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la minería, el comercio y los servicios. ¿Qué sectores están mostrando mayor dinamismo y cuáles siguen siendo, igual seguiría siendo, digo, una preocupación? ¿Cuál es el área que preocupa en este momento que no haya impulsado la economía? Claro, la minería aumentó 3,4% mensual en junio, según lo que proyectó el Banco Central, mientras que el comercio avanzó un 1,5%. Y los servicios profesionales crecieron un 0,5%, en contraste principalmente con la industria manufacturera, que cayó un 0,9%. Y eso tiene un poco de sentido, porque las familias están viendo la forma de poder hacer cundir sus dineros y están dejando de consumir ciertos productos. Y la industria es fuerte acá en Chile en producción de alimentos, algunos servicios que van relacionados con la producción de productos de consumo inmediato. Entonces ahí es donde principalmente está la caída y que debería en los próximos meses empezar a mejorar, porque el empleo empieza a mejorar. Esa es la razón que está detrás. Felipe,
El IMASEC no minero creció en 1,4%, esto en 12 meses. ¿Qué tan importante es que la recuperación no dependa solamente del cobre o la minería? Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer hace muchos años en nuestro país, que el equilibrio de nuestra economía vaya también por los emprendimientos fuera de la minería. Entonces, claro, si sacamos la minería, estamos creciendo en forma bastante débil, porque necesitamos diversificar nuestras fuentes de ingresos. Esto es lo mismo que en una familia, es decir, al final del día hay un solo ingreso, el más fuerte es la minería, hay que buscar fuentes de ingreso alternativas que le permitan al país crecer. Lo mismo, como decía, en una familia, hay un sueldo que es por ejemplo, del padre, otro de la madre. Bueno, hay que buscar otras fuentes de ingreso para poder seguir manteniendo los niveles de satisfacción y de necesidades cubiertas por parte de las familias. Entonces, el 1,1, como les decía, también es bastante débil y que requiere, obviamente, cambios. Y yo creo que, y estos básicamente son temas al final del día de cómo la política afecta a la economía, en que para obtener resultados distintos, bien digo, tenemos que hacer las cosas distintas. Si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho los últimos 4 o 5 años, no vamos a obtener resultados distintos. Nuestra economía va a seguir con niveles de desempleo sobre el 9%, con un tipo de cambio sobre los 900, con una economía que no crece más de un 2% y una informalidad llegando al 30%. Si eso es, ¿cómo lo podemos hacer en forma diferente? Porque las cifras son bastante espantosas al final del día. No podemos, un país como Chile, que es un país bien próspero, que tiene recursos naturales, tiene un capital humano cada vez más en desarrollo, no puede darse el lujo de tener estas cifras tan malas. Felipe, durante los últimos meses se ha hablado de una economía cercana a una recesión técnica. ¿Este resultado cambia ese escenario o todavía existen riesgos importantes? Claro, en forma estricta, yo les diría de que ya recesión no existe, porque se habla de varios trimestres, dependiendo cómo se quiera medir el tema de si entramos o no entramos en una recesión, ¿ok? Más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que entender de que cómo esto afecta a las familias. Yo creo que es inaceptable que hoy día los niveles de desempleo, principalmente en nuestra región, ustedes saben, en la región de Valparaíso, las mujeres son las más afectadas, y junto con los hombres, ya que estamos con una tasa del 10,4% frente a un 9,4% a nivel nacional, que la gente acá del día no tiene dinero para poder llevar el sustento a su familia. Yo creo que eso es, al final del día, más allá de los números, lo que diga si estamos o no en recesión, nosotros no podemos darnos el lujo de que las familias no tengan los ingresos necesarios para llevarle la comida en sus casas. Cuando se pierde un empleo, se pierde esa capacidad de poder mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, está en una situación difícil, sí, pero yo creo, como les decía al principio, esto va a empezar a mejorar en el transcurso de los meses, y yo creo que a final de año vamos a estar un poquito más holgados y con gente que pueda encontrar niveles de empleo un poquito más con más solidez desde esa perspectiva. Estamos conversando con Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿qué factores explican este repunte de la actividad económica? ¿Influyen las tasas de interés de consumo, la inversión, o tal vez también puede ser parte de lo que ha sido el escenario internacional? Claro, hay una mezcla, siempre son una gran mezcla. Claro, lo primero es que la minería venía de meses muy débiles, con caídas importantes por las mantenciones, factores climáticos y factores operativos en las faenas, que estaban teniendo un tipo de desempeño bastante débil. Bueno, ahora la producción de cobre en junio se recuperó, y que genera un efecto estadístico bastante favorable al compararlo en el año 2025, ¿ok? Por otro lado, el IMASEC, como bien decíamos, el IMASEC no minero creció un 1,4%,
lo cual refleja, claro, que la economía está un poquito más sólida, y la industria pesquera y la manufacturera, como veníamos comentando, están un poco más débiles, ¿ok? Hay que considerar también que es importante que hubo un día hábil adicional, entonces hay un efecto que la economía estuvo con más días trabajándose, entonces eso ayuda bastante, ¿ok? Y claro, el comercio, como bien habíamos decidido, y los servicios han ido aumentando 1,5% el comercio y los servicios 0,5%. Lo otro que está destacando bastante para que también los radioescuchas y los televidentes me entiendan, hoy día hay, principalmente en la región de Valparaíso, hay un efecto de, dado que la gente no encuentra trabajo, están empezando a haber emprendimientos y de servicios personales y profesionales en forma más fuerte. Se ha ido desarrollando este espíritu emprendedor que tienen las personas, porque yo estoy convencido que para poder salir de esto, tanto en la región como en Chile, de ir mejorando, de ir creando mayor empleo, si todo estuviera en manos del Estado, la economía, esto ya estaría resuelto hace mucho rato. Y lamentablemente sabemos de que mientras los privados no se involucren en forma más profunda en el desarrollo de empresas y de emprendimiento, tampoco podemos esperar mejores resultados. Y eso llevándolo a la ley miscelánea, que ya está a un paso de aprobarse en el Parlamento, va en la vía correcta. Yo creo que hay esperanza para los emprendedores, hay esperanza para los ciudadanos y de la región de Valparaíso principalmente, de tener un verano, bien digo, con mejores salarios y una fuente de ingreso para su familia. Felipe, tú tocabas el tema del comercio. El comercio tuvo un crecimiento de un 5,4%. ¿Este dato refleja una recuperación del consumo de los hogares o responde tal vez a algunos factores puntuales? Claro, aquí destacó el comercio mayorista, la venta de maquinaria, de equipo, y en la parte minorista, el vestuario en establecimientos especializados, almacenes de alimentos y plataformas de e-commerce, ¿ok? Y el tema automotor, que las ventas de vehículos siguen un poco estancadas, pero se ha visto un repunte, junto con los servicios de mantención de los vehículos, que sabemos de que es uno de los temas que cuando la gente no tiene recursos deja de hacer mantención a los vehículos, y eso se ve ahora un poquito mejor y está tomando un poquito más vuelo. Por otro lado, también los servicios, impulsados por la salud, la educación y que es lo que ha llevado un poco más el frente del tema de aumentar un poco la producción de bienes y servicios en el país. Estamos conversando con Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Felipe, ¿qué impacto podría tener este crecimiento en el empleo y también en la situación económica de la familia chilena durante los próximos meses? Claro, tú hablabas antes que en septiembre comienza a subir un poco el empleo, porque también comienzan los empleos temporales con la fruta, la verdura y todo lo que es la temporada estival. Claro, la recuperación del empleo formal va a depender no solo de las políticas laborales, que sabemos que se han implementado políticas laborales bastante desafortunadas desde mi perspectiva, sino que también de la reactivación del crecimiento económico y la inversión. Es decir, acá no hay magia, acá no es que nosotros, esto que estamos viviendo hoy en día no se provocó porque sí, es decir, acá hay una serie de incentivos mal puestos con malas políticas económicas que vienen arrastrando hace tiempo, que están afectando el empleo. O sea, al final del día yo lo vuelvo a repetir, podemos hablar de crecimiento económico, podemos hablar de recuperación, pero esto tiene que llevarse hacia las familias, como bien acá usted decía, y hacia la mayor disponibilidad de ingresos que tengan las personas. Hoy día hay serios problemas, bien decía, en el mercado laboral, y yo creo que esperemos que empiece a ceder las cifras, porque al final del día las empresas se están adaptando. Las 40 horas han afectado mucho a la contratación de gente, porque de alguna manera son la mayoría de las personas, de las empresas que contratan,
son empresas pequeñas, empresas familiares que están buscando la forma de poder ser rentable y manejar sus ventas. Y eso está afectando al empleo principalmente y obviamente a los salarios, al consumo, que es lo que los políticos están preocupados hoy en día. Felipe, el gobierno destacó esta cifra como una señal de recuperación y anunció medidas para impulsar la creación del empleo. ¿Qué condiciones se necesitan para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo? Es una muy buena pregunta. Hoy día estamos viviendo, la economía global está viviendo cambios violentos, es decir, no solamente los cambios que se están generando a partir de estos precios del petróleo, las guerras, sino que también todo el tema de la automatización. Para que ustedes entiendan, desde que hubo la pandemia y la crisis social que tuvimos en Chile, se perdieron 200.000 empleos que nunca más se recuperaron. Y eso muchas empresas, muchos empresarios optaron por la automatización, por tercerizar, por hacer más eficientes las operaciones, por llevarse la empresa en forma virtual. Es decir, hoy día todos esos cambios que están presentándose, de alguna forma los trabajadores tienen que adaptarse a estos nuevos desafíos que se están planteando. Hoy día hay una paradoja muy grande en que las empresas demandan trabajo y las personas no tienen las habilidades para poder postular esos cargos. ¿Se entiende? Las empresas ofrecen trabajos con inteligencia artificial, automatización, cambios importantes en el tema vinculado con las nuevas tecnologías. Y salen las empresas a buscar personas para llenar esos cargos y no encuentran la gente para poder contratar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está esperando tener un trabajo exactamente igual como lo tenía hace 20 años o 10 años, pero las condiciones laborales han cambiado y van a seguir cambiando. Entonces es un desafío también para el capital humano que tenemos en Chile, en ir poniéndose al día, en cerrar brechas, en ser más productivos. Y eso es un tema que va moviendo también la economía. Para terminar, Felipe, mirando el segundo semestre de este año, ¿cuál es tu proyección para la economía chilena? ¿Y qué desafíos serán claves para poder consolidar esta recuperación que se está viendo lenta, pero que va? Bueno, los empresarios son visionarios, ven el futuro. Esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿qué se espera a futuro? Bueno, de lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, la economía va a estar cercana al 1,5%. Es decir, no esperemos grandes tasas de crecimiento este año. A nosotros nos está afectando mucho la inestabilidad del petróleo. Sabemos que nosotros somos importadores de petróleo y hemos visto cómo el alza del precio del petróleo ha afectado a las familias. Entonces eso también afecta a la economía, se hace todo más caro, se produce muchas veces en forma más cara, eso hace de que obviamente se genere inflación y la gente deje de consumir. Entonces, a futuro, al cerrar este año, claro, vamos a cerrar con una economía cercana al 1,5%, esperando que el año 2027 sea bastante más próspero. Felipe, agradecerte por este contacto y dejarnos en un tema que tal vez es difícil cuando se habla de números, de economía y todo lo demás, un poco más cercano a lo que es el crecimiento y estas cifras también. Claro, yo hago un llamado también a los emprendedores, que yo estoy convencido de que el espíritu emprendedor es el que va a ayudar a sacar lo mejor de los chilenos. Y yo creo que hay una gran cantidad de personas, incluyendo los políticos, que están trabajando en que se generen mejores condiciones, tanto laborales como de inversión, para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de desarrollarnos en nuestro país, no tengamos que emigrar y no a otros países. Y acá, mientras no se hagan estos cambios, no esperemos mejores resultados. Entonces tenemos que apoyar a los gobiernos que están tratando de hacer las cosas diferentes. Siempre hay cosas desafiantes, siempre van a haber elementos de leyes que no son a veces los más, se podría decir, ajustados a la realidad, pero los cambios son buenos, son bienvenidos, y creo que esto al final del día va a dar buenos resultados para las familias
y para el desarrollo económico de nuestro país, que es lo que necesitan las personas, tener una fuente de empleo importante y también gente que ha estudiado. Hoy día, entre 14 y 25 años, hay tasas de desempleo del 25%. Entonces, gente que ha ido a la universidad, quiere una oportunidad, quiere desarrollarse, y eso es lo que todo el mundo espera. Gracias, Felipe, que tenga una buena jornada. Un abrazo afectuoso a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias por invitarme. Ahí estaba Felipe Olkers, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, que estaba conversando de economía con nosotros. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan. A continuación vamos a revisar la entrevista realizada a Leandro Contreras, concejal de la Municipalidad de Valparaíso, quien conversó sobre la polémica salida de la directora jurídica del municipio porteño. Vamos a escuchar. Lo habíamos conversado en programas anteriores y finalmente la Contraloría decide suspender de sus funciones a esta directora jurídica. ¿Qué sabes tú y qué dice directamente también los cercanos a la alcaldesa? Mira, nosotros reaccionamos sin ninguna sorpresa en el Consejo, precisamente por lo que tú dices, porque los cuestionamientos desde el Consejo ya venían respecto del manejo de las causas judiciales, respecto del manejo de los sumarios, respecto de la celeridad con la que se tramitan ciertos convenios, ciertos contratos, la falta de respuesta incluso a los concejales en nuestra labor de fiscalización también estaba un poco entrabada y detenida. Y también recordar que a principios de este año, a propósito del informe 151 de la Contraloría, que era el que cuestionaba financieramente el manejo del periodo de fuerza fiscal, la municipalidad tampoco contestó. Entonces, para nosotros no fue una sorpresa la decisión de la Contraloría, pero lo que sí fue una sorpresa porque fue la explicación que formalmente en el Consejo Municipal entrega la alcaldesa de Valparaíso, que dice que lamentablemente estos tres asuntos, o sea, lo trató de minimizar, que eran tres trámites o tres solicitudes de información que había hecho la Contraloría, que habían llegado a un correo que estaba obsoleto. Entonces, ahí es donde a nosotros como concejales, en general, no solo concejales de oposición, acá las críticas vinieron, quizás no públicamente, del Partido Comunista, del Frente Amplio, muy duras a la explicación burda e infantil que dio la alcaldesa. Porque dice que no respondieron porque llegó a correos que no correspondían. Entonces, ahí es donde nosotros teníamos un cuestionamiento muy grande, porque si no están funcionando adecuadamente los correos, que dicho sea de paso, Jorge, y aquí tienen una exclusiva, a los concejales no nos tienen correo institucional, no funcionan nuestros correos institucionales adecuadamente, y muchas veces perdemos información y hemos tenido que facilitar nuestros correos particulares para poder recibir información formal de la municipalidad. Entonces, se revela con eso un problema de gestión. Pero hay un problema, y por último un problema de orden, porque independiente, o sea, supongamos que la excusa, que es bastante burda, pero supongamos que sea cierta, que el correo donde habían notificado a la directora jurídica por parte de la Contraloría, cierto, estaba dado de baja. O sea, siempre hay una situación de respaldo, siempre hay una situación. No creo que la Contraloría efectivamente solamente manda un correo, tiene que haber otra solicitud de otra forma de solicitar la información. ¿Hay un desorden en el área jurídica y también en el área administrativa del municipio de Valparaíso? ¿Sientes tú que hay un desorden? Hay problemas administrativos que yo creo que dicen relación con un afán no de gestionar ni de administrar una comuna, sino que de apropiarse de una comuna. Esta administración ha demostrado que ha tenido mucha celeridad en desarrollar concursos públicos, en incorporar nuevo personal, en excluir incluso a directores y funcionarios que cumplen determinadas funciones. Lo hemos visto, Jorge, con las situaciones que han pasado en las plazas. Mira, aquí cuando a mí me avergüenza, como habitante de la ciudad, como representante del Consejo Municipal,
que la gran medida anunciada por el municipio frente a los temporales es cerrar las plazas. O sea, cuando me dicen, oye, ¿qué medida tomó tu municipalidad por los temporales de este último tiempo? Cerró las plazas. He sido objeto de burlas con colegas de otras comunas. Pero a ver, pero independiente a eso, Leonardo, para poder centrarnos directamente en la suspensión, porque uno ha visto a la alcaldesa, ¿cierto? Y la ha visto en terreno, y ha visto una cierta reacción distinta por parte del municipio. O usted no, usted dice que es lo mismo de siempre, nomás en relación. Lo de las plazas, yo creo que una medida, recordemos que se han caído árboles en Valparaíso, ha matado gente, ¿cierto? A lo mejor no era una tan mala medida. O sea, es una mala Lo mismo medida hizo el alcalde Quillota también cerró la plaza. Tipo, en la medida que el municipio no hace una labor preventiva, Jorge, obviamente que las medidas represivas, por decirlo de alguna manera, van a ser las que se toman. Entonces, acá tenemos contratado a un agrónomo de Santiago que hizo un informe que daba cuenta de árboles que había que cortar y que ya estaban cortados por casi 3 millones de pesos mensuales, y no se ha tomado ninguna medida respecto de las plazas. Y el accidente del Parque Italia, recordemos que fue en septiembre del año pasado. ¿Ya? O sea, ha pasado bastante tiempo, creo. O sea, usted apunta directamente que esta suspensión, ¿cierto?, que hace la Contraloría, la directora jurídica, va develando parte de este desorden administrativo que usted dice que existe dentro del municipio. Sí, porque mira, son 3 casos por los cuales se va suspendida la directiva. 2 que tienen que ver con decretos de demolición que no están ejecutados, ¿ya? Y ahí tenemos otro problema, porque no hay un orden en la ejecución de las demoliciones. Y a propósito del desorden, nosotros aprobamos en agosto del año pasado un contrato por 500 millones de pesos para llevar a cabo demoliciones. Y dentro del mismo tema, conversamos con el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Escuchemos. Bueno, yo decía que efectivamente habían temas que tenían que ver directamente con usted en esta suspensión, porque una de las cosas que no responde en su minuto la suspendida directora jurídica tienen que ver, cierto, con antecedentes que iban relacionados directamente con su gestión en el municipio, ¿no? Sí, así es. Seguramente se acordará, Jorge, y los televidentes de Pura Noticias, que el informe 151 de auditoría que realizó la Contraloría a mi gestión durante los periodos 2023 y 2024 traía consigo un asunto que para nosotros era de la máxima extrañeza, que era que el preinforme que la Contraloría había remitido a la municipalidad el año 2025 no se le había contestado. Esto pese a que la misma municipalidad había pedido prórroga para poder contestar precisamente el informe, para haber pedido más plazo. En su momento nosotros hicimos una presentación a la Contraloría, Jorge, que daba cuenta de que al momento de la entrega del preinforme de parte de la Contraloría al municipio, muchos de los aspectos que fueron planteados como observaciones por parte del informe final 151 se encontraban en poder del municipio para poder haber sido aclarados. Dentro de ellos los 18.000 millones de pesos que supuestamente estaban pendientes de rendición, 18.000 millones de pesos en subvenciones que el Consejo Municipal y el municipio le había entregado a distintas organizaciones. Efectivamente, la Contraloría durante este año, en el primer semestre, le solicitó a la Municipalidad de Valparaíso explicaciones, se acordará usted, explicaciones de por qué no se había contestado. Porque, para contextualizar, Jorge, y si nos equivocamos usted me dice, porque en el fondo, ¿qué pasaba acá? Había una gran cantidad de plata, una gran cantidad de fondos, ciertos recursos municipales que no estaban con una rendición de cuenta. Hasta ahí, eso era la información que tenía la Contraloría. Entonces la Contraloría dice, oye, tengo 18.000 millones de pesos que aquí no están rendidos, ¿cierto? Que venían de su época, supuestamente. Usted ya lo había rendido, ¿cierto? Pero la Contraloría no sabía que lo había rendido, y la Contraloría viene y le dice al municipio, por intermedio de la directora jurídica, oiga, directora jurídica, ¿me puede decir si estos 18.000 millones de pesos están rendidos o no? Lo cual, sabiendo la directora jurídica que estaban rendidos, debería haber respondido a la Contraloría diciéndole, oiga, sí, esto está rendido. En cambio, la directora jurídica se quedó callada, no respondió, y lo que apareciera es que la Contraloría saca este informe diciendo, oye, faltan 18.000 millones que no ha rendido Char. Es eso, ¿cierto?
Tal cual. Y le agrego un componente más. Yo recuerdo muy bien las declaraciones públicas que dio en distintos medios de comunicación la alcaldesa de Valparaíso. La alcaldesa de Valparaíso señaló que ella estaba completamente de acuerdo con el contenido del informe final. Claro. Porque correspondía, si mal no recuerdo, si mal no cito sus palabras, a incluso los hallazgos que ellos habían realizado a la llegada o a su llegada al municipio de Valparaíso. O sea, Por tanto, no mira, era necesario en ese minuto las declaraciones que dijo la alcaldesa, porque eso es muy importante, este silencio, y por eso es importante también lo que hace Contraloría, Jorge, porque el silencio en su minuto de la directora jurídica de Camila Nieto, al no responder este requerimiento de Contraloría inicial, el silencio de la directora jurídica lo que hace es ponerlo en duda a usted, porque pone en duda su administración. Y la administración de Nieto, al quedarse callada y no responder a Contraloría, lo que dice es que efectivamente usted, señor Char, tenía 18.000 millones de pesos sin rendir. La misma alcaldesa, abre comillas, dice: impulsamos una auditoría forense que es externa y cuyos resultados se conocerán en marzo y nos permitirán profundizar las correcciones. Aquí no hay espacio para privilegios. Cualquier recurso que fue mal utilizado por funcionarios de la ex administración deberá ser reintegrado, porque cada peso municipal le pertenece a los porteños y porteñas. En el fondo, esta respuesta que da la alcaldesa en su minuto no era la correcta, porque ellos tenían la información y no le entregaron, y esto queda develado en esta suspensión. Jorge, es bastante grave esto, sobre todo teniendo en cuenta que la alcaldesa Nieto, uno entendería que es de su mismo lado político. Es grave, Jorge, por varias razones. En primer lugar, porque se le hace un daño muy grande al municipio, a la institucionalidad municipal, tan importante para los porteños y para las porteñas. O sea, que el municipio no responda de forma sistemática y reiterada a los oficios que la Contraloría, que es el máximo órgano fiscalizador que tenemos los municipios, que tienen los municipios, y que en consecuencia de ello se le suspenda a uno de los directores más importantes, que además es de exclusiva confianza, es decir, es nombrado por la confianza absoluta de parte de, en este caso, la alcaldesa. Es un hecho súper grave, es lamentable. Es algo que no había pasado nunca. El director o directora de asesoría jurídica juega un rol muy importante en el municipio. Es el que revisa la legalidad de todos los contratos, de todas las licitaciones, de las contrataciones, de los requerimientos de información de la Contraloría, que contesta las transparencias, quien lleva adelante los sumarios. Es decir, es uno de los roles más importantes, si no el más importante. Lleva también el liderazgo de los juicios que el municipio debe realizar o de los cuales debe defenderse. Por tanto, el que esto haya pasado habla precisamente de una debilidad muy grande. Y desde mi perspectiva, y me hago cargo de estas palabras, de una falta de transparencia muy importante. Después de esa importante información que tenía que ver con Valparaíso, vamos a cambiar de tema porque el Tribunal de Garantía amplió la detención de un conductor de 25 años que fue acusado de protagonizar un atropello múltiple que dejó a 2 personas fallecidas y varios lesionados, esto en la comuna de La Unión. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La medida fue adoptada para permitir que la Fiscalía continúe reuniendo antecedentes antes de la formalización de este conductor de 25 años acusado de protagonizar un atropello múltiple que dejó 2 fallecidos y varios lesionados en la comuna de La Unión, quedando programada para los próximos días. Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público informó que el imputado conducía bajo los efectos del alcohol y que además mantenía un tratamiento con medicamentos antidepresivos. Según los antecedentes expuestos, el conductor circulaba a alta velocidad cuando impactó a un grupo de personas que se encontraba en la berma, provocando la muerte de 2 mujeres y lesionando a otras víctimas. La Fiscalía también sostuvo que tras el accidente el acusado abandonó el lugar sin prestar ayuda, siendo posteriormente identificado y entregado a Carabineros. Mientras continúan las diligencias, el imputado permanecerá bajo custodia en el complejo penitenciario de Valdivia, mientras el Ministerio Público analiza los delitos que serán formalmente imputados en la causa. La intervención del equipo modelo territorial 0 MT0 en Villa Huelén permitió allanar 4 domicilios, uno de ellos fortificado con placas metálicas, e incautar fentanilo, ketamina, marihuana, pasta base, dinero y vehículos. Revisemos el detalle de esta información. La
Policía de Investigaciones detuvo a 6 integrantes de un clan familiar acusado de dedicarse a la venta de drogas en la comuna de Cerro Navia, región metropolitana. Los imputados, entre ellos 2 mujeres, fueron formalizados por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas. El operativo se originó tras las denuncias de vecinos de la Villa Huelén, quienes alertaron sobre actividades vinculadas a la comercialización de drogas en el sector. Detectives MT0 realizaron allanamientos en 4 domicilios de calle Lago Vanguelo, logrando intervenir el principal foco investigado. Durante el procedimiento, la PDI incautó en una vivienda fortificada con placas metálicas diversas sustancias, entre ellas fentanilo, ketamina, marihuana y pasta base, además de dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares. Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputó a los detenidos por tráfico de drogas. El 5º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 4 de ellos, mientras que los otros 2 quedaron con medidas cautelares de menor intensidad. Cambiamos de tema porque el ministro de Justicia, Fernando Rabá, entregó detalles del anteproyecto de ley con el que el gobierno está pretendiendo introducir modificaciones a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay más detalles. La autoridad explicó que la iniciativa no busca eliminar el organismo, sino realizar cambios en su estructura y en algunas de las facultades que actualmente posee el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entre los principales puntos de la propuesta que destacó el ministro de Justicia, Fernando Rabá, figura una modificación a los mecanismos de representación de la sociedad civil dentro del instituto, aspecto que el Ejecutivo considera necesario revisar. El ministro dijo además que el proceso ha incluido reuniones con distintas organizaciones sociales con el objetivo de recoger opiniones y antecedentes para la elaboración de la reforma. Respecto de las atribuciones del organismo, el gobierno plantea que el INDH fortalezca su carácter consultivo en línea con los estándares internacionales que regulan este tipo de instituciones. En ese contexto, el ministro Rabá indicó que el anteproyecto contempla eliminar la facultad del instituto para presentar querellas criminales, argumentando que su función principal debería estar orientada a la promoción, observación y asesoría en materia de derechos humanos. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web www.puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar a continuación toda la información internacional en la voz de Carmen Paz González. ¿Cómo están? Vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticias.cl. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la política exterior de la administración de Donald Trump y situó a Cuba como una de las principales amenazas para la seguridad nacional estadounidense. Fue durante una entrevista televisiva donde Rubio aseguró que La Habana ha logrado infiltrar agentes en instituciones norteamericanas durante décadas y calificó a Cuba como una verdadera potencia en materia de espionaje. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el gobierno cubano ha participado históricamente en operaciones de influencia política, tanto en América Latina como dentro de Estados Unidos. Rubio también vinculó a Cuba con redes de presión política y rechazó las críticas contra informes de inteligencia que alertan sobre la presencia e influencia del régimen cubano en territorio estadounidense. Más allá de Cuba, el secretario defendió la estrategia de Trump respecto de Venezuela y señaló que una eventual transición va a requerir primero estabilidad económica, inversión extranjera y garantías institucionales. Asimismo, Rubio respaldó la presión ejercida sobre Irán para impedir el desarrollo de armas nucleares, destacó la relación entre Trump y el presidente chino Xi Jinping como un factor de estabilidad y además aseguró que Washington continuará buscando oportunidades para mediar entre Rusia y Ucrania. Y mientras Washington refuerza su discurso sobre seguridad y política exterior, Europa está enfrentando una tragedia vinculada a los devastadores incendios forestales que afectan a varios países del continente. Sí, porque 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas tras la colisión de un vuelo de 2 helicópteros que participaban justamente en labores de combate de incendios forestales. Esto en Grecia.
El accidente ocurrió cerca de uno de los principales focos activos entre las zonas de Sata y Puerto Germeno, donde cientos de bomberos trabajan desde hace varios días para contener el avance de las llamas. Las víctimas fatales corresponden a un piloto de nacionalidad danesa y a un coordinador griego que participaban en las operaciones aéreas de emergencia. Los otros dos ocupantes involucrados en la colisión, un piloto británico y otro coordinador griego, fueron trasladados a un centro asistencial y permanecen bajo observación médica. El primer ministro griego expresó sus condolencias a las familias, destacó el trabajo realizado por quienes arriesgan sus vidas para enfrentar estos incendios que afectan distintas regiones del país. Las autoridades aeronáuticas iniciaron ya una investigación para establecer las causas exactas del accidente, mientras continúan las operaciones terrestres y aéreas para controlar los focos que permanecen activos. Y desde Europa vamos a pasar a Sudamérica, donde la violencia vinculada a grupos armados volvió a golpear a las comunidades indígenas de Colombia. El gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales falleció tras ser atacado por hombres armados en el municipio de Florida, esto en el departamento colombiano del Valle del Cauca. El líder pertenecía a la comunidad Nasa y encabezaba la reserva indígena de West Yuquihue, una de las zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Según los antecedentes preliminares, varios sujetos ingresaron a un establecimiento comercial y abrieron fuego contra las personas que estaban ahí en ese lugar. La organización Indepaz indicó que una de las principales líneas investigativas apunta a disidencias de las FARC que mantienen actividad en la zona y que han sido vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos que enfrentaban autoridades indígenas y dirigentes comunitarios debido al accionar de estos grupos armados. El asesinato vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que persiste en algunas regiones colombianas, donde líderes sociales, indígenas y comunitarios continúan expuestos a amenazas y hechos de violencia. Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, los incendios que afectan a Europa y esta violencia contra líderes indígenas en Colombia son parte de las informaciones que compartimos con ustedes en esta jornada a través de puranoticia.cl y que sin duda van a seguir concentrando la atención internacional durante las próximas horas. Gracias a Carmen Paz González, que nos estaba entregando todo el panorama internacional a través de puranoticia.cl en la jornada de Hora de Noticias. Y nos vamos rápidamente a la información del momento en nuestro país, porque Bocilla ya está en nuestro país, Chile, para concretar su incorporación a Colo-Colo, luego de que su llegada se postergara por varios días por problemas personales y generara incertidumbre en el cuadro albo. El arquero de Cabo Verde fue recibido por hinchas en el aeropuerto de Santiago y durante la mañana de este lunes se sometió a los exámenes médicos correspondientes. Posteriormente, el guardameta tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz, mientras que su presentación oficial se va a realizar el día miércoles en el Estadio Monumental. El portero de 40 años registra pasos por clubes de Europa y África, además de 94 partidos con la selección de Cabo Verde, con la que disputó 4 ediciones de la Copa Africana de Naciones y también estuvo en el último Mundial. Y antes de despedirnos, vamos a revisar los titulares de hoy. Paseo Wheelwright sigue cerrado tras graves daños causados por lluvias en Valparaíso. Retoman operativos para desalojar la megatoma en San Antonio en polígonos 1A y 2E. Paso Los Libertadores cumple 18 días cerrados por nieve y que congestiona, otras carreteras. Ministra Chomalí rechaza proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica. Actividad económica creció un 2,4% en junio y puso fin a 5 meses de IMASEC negativos. Por su parte, el viceministro Mas valoró el crecimiento y asegura que la economía comienza a salir del estancamiento. Encuesta Criteria, desaprobación del presidente Kast sube a un 55%, en tanto la aprobación presidencial bajó a un 34% en el último sondeo.
Fuerte round entre el Ceremi y la DOM de Viña del Mar por casas en el Olivar. Presiones del MIMBU por permisos de construcción serían ilegales. En esa misma línea, el presidente del Colegio de Arquitectos acusa al ministro Iván Poduje de no estar respetando la ley en reconstrucción del Olivar. Cierre en Avenida Altamirano genera demoras y obliga a evaluar ajustes en horarios. Estamos terminando así una nueva edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias